Quiero agradecer a Silvia, Betrale, Enrique, por la renovada invitación. Yo estuve en el primer seminario el año pasado, que aparentemente colmó todas las expectativas. Y bueno, este año me han invitado nuevamente a compartir con ustedes algunas reflexiones. Y en verdad, en una media hora, que es lo que más o menos tengo asignado, voy a tratar de compartir con ustedes cuatro grandes puntos o cuatro grandes ideas que están muy relacionadas con lo que ha sido mi trayectoria profesional o personal, si ustedes quieren. Yo llevo más de 20 años trabajando en el campo del cambio organizacional, es decir, mi formación en sociología de las organizaciones me ha llevado precisamente a preguntarme durante tanto tiempo cuáles son los fenómenos institucionales u organizacionales que facilitan que las organizaciones cumplan con su misión, desarrollen actitudes de motivación de sus integrantes y cumplan con sus propósitos, y qué es lo que ocurre, que normalmente eso no es lo que observamos a diario. Es así un poco, si ustedes quieren, el foco de mi trayectoria profesional. Y en ese sentido he tenido la posibilidad de acompañar durante muchos años a esto que denominamos en términos muy genéricos personas emprendedoras. Y el primer punto de mi reflexión tiene que ver con la necesidad de introducir algunas distinciones respecto, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de emprendedores. Enrique ya planteó allí una suerte de avance muy interesante, ¿no es cierto? Pero me parece muy interesante también hacer alguna distinción. Pero quiero decirles que he estado acompañando durante muchos años y en muchos países de América Latina y en diferentes culturas esta actitud de algunas personas que desarrollan algunas características y que en función de ciertos contextos y ciertos entornos, de ahí un poco lo que hablábamos con Silvia, de que yo focalizara en los temas del entorno, han intentado o intentan diariamente, bueno, desarrollar actitudes y cumplir con sus objetivos. En particular, esta reflexión también tiene que ver con una tarea de apoyo a procesos de fortalecimiento gerencial, de fortalecimiento institucional, de acompañamiento personalizado a estas personas. Y durante muchos años, los últimos 8 años, acompañé personalmente a más de 120, 130 líderes, emprendedores, sociales y empresariales, desarrollando proyectos en la perspectiva del desarrollo sostenible, que va a ser también un segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Es decir, el primero va a ser lo de las distinciones, el segundo, la cuestión de las oportunidades que el entorno nos presenta y cómo eso conecta con esta idea de un desarrollo sostenible. Y me gustaría darle algún sentido a este concepto, porque creo que es desde ese lugar que, en lo personal, cobra sentido hablar de emprendedores sociales, etc. A su vez, esta práctica profesional, está un poco enriquecida también por mi labor docente en estos temas, ¿verdad? Y cuando digo labor docente, porque del intercambio de las preguntas vamos aprendiendo, vamos generando conocimientos, vamos generando masa crítica, en un tema que, como ustedes saben, es bastante novedoso. De esto no se hablaba hace 20 o 30 años. Esto es bastante novedoso en términos de sistematizar, ordenar y comprender lo que ocurre con estos emprendedores y los emprendimientos sociales. Y los últimos 2 puntos de la reflexión tiene que ver con una serie de, yo sé llamarle dilemas, palancas, temas principales de la agenda. Es decir, en el segundo punto vamos a ver el tema del entorno. Entonces la pregunta es, bueno, y frente a ese entorno, ¿qué es lo que hacen estos emprendimientos? Entonces ahí yo anoté 7, 8 puntos fundamentales de la agenda que los emprendimientos deberían impulsar para ser exitosos en su desarrollo. Y la última parte de la presentación tiene que ver con la reafirmación de la relación entre emprendedores y liderazgo. ¿Sí? En verdad yo no consigo una cosa sin la otra.
pero también acá tenemos que revisar nuestro propio concepto de liderazgo, ¿sí? Y qué oportunidades y qué desafíos tenemos en esa perspectiva. Bueno, se dan cuenta que si a esto le damos el tiempo y la profundidad podemos estar todo el día, entonces tengo que hacer una síntesis un poco apretada de todo esto. Y obviamente que tenemos que dejar también algún espacio para preguntas y para dialogar un poco, me parece indispensable en esta perspectiva. Entonces, me interesaba dejar claro desde dónde yo hago la reflexión, ¿no es cierto? Es decir, como un observador, como una persona que ha acompañado, que ha estado muy metida al interior de emprendimientos sociales y emprendimientos de negocio comerciales, como recién señalaba Enrique, de manera que la reflexión no es teórica solamente, es decir, es teórica pero sustentada en la acción, sustentada en la observación directa, de ver qué es lo que le pasa a la gente cuando en el día a día tiene que tomar decisiones, tiene que negociar, tiene que innovar, tiene que comercializar, tiene que negociar hacia adentro y hacia afuera. En particular, quisiera remarcar también para ubicarlos a ustedes de qué lugar yo digo lo que digo. Hay un capítulo fundamental en esto de los emprendedores sociales que es el ámbito de las cooperativas, como vamos a ver más adelante. Y en verdad yo estoy ligado hace muchísimos años al movimiento cooperativo en Uruguay, en la región, y me parece fundamental entender qué es lo que ocurre con estos procesos cooperativos, cuáles son los desafíos que tiene y sobre todo esta necesidad de demostrarle a la sociedad que es posible alcanzar excelentes niveles de productos y de servicios organizándonos de una manera en donde algunos principios fundamentales son reales, existen, es decir, no es teoría. Sin perjuicio que también vamos a analizar las dificultades, los problemas que tiene desarrollar emprendimientos sociales, en este caso cooperativos, en contextos donde la sociedad apunta en principio para otro lado. Bien, entonces, el tema de las distinciones como primer punto para esto. Bueno, ¿quiénes son? ¿De qué hablamos cuando hablamos de emprendedores y emprendedores sociales? Y acá lo interesante es que la realidad nos muestra tres grandes grupos de emprendedores en esta perspectiva. Y si bien vamos a ver estos tres grupos, cuáles son sus características, lo importante es que todos tienen como propósito fundamental la transformación, es decir, transformar una situación de disgusto, de cierta insatisfacción, de una suerte de decir esto no está bien o acá tengo una oportunidad, a través de acciones muy concretas, en lograr servicios, productos que tienen que ver con el objetivo del emprendedor o de los emprendedores. Entonces, cuando uno dice, sí, todos se proponen cambios, los emprendedores sociales, los emprendedores comerciales, los intraemprendedores, como decía Enrique, todos se proponen transformar algo. ¿Transformar qué? Uno puede decir, bueno, 3 grandes niveles o 4 grandes niveles de transformación o de cambios. El más sencillo, ayudar a que cambien personas, que tengamos modificación de actitudes, de comportamiento de personas, que están en determinados lugares de la sociedad. Y ligado a esto podemos decir, bueno, personas y familias. Y sería, si ustedes quieren, el nivel más operativo, más concreto, donde uno puede verificar cambios. Insisto, desarrollados por emprendedores. Vamos a ver luego cuáles son estos 3 tipos de emprendedores. Segundo, pueden implementar o pueden desarrollar cambios en las organizaciones o en las instituciones de las que son parte. O de las instituciones o organizaciones con las cuales están relacionados. Un emprendedor puede decir, bueno, mi objeto es ayudar a que tal comisión barrial, que tal organización, que tal comisión de tal lado mejore su desempeño, tenga mayor capacidad de implementar sus propios cambios. Un tercer nivel es decir, los emprendedores producen cambios territoriales, comunitarios, en un barrio, en un departamento, en una región.
Y el cuarto nivel de cambio es cuando el emprendedor genera procesos que transforman la sociedad a través de políticas públicas, políticas sociales, etc. Entonces, si uno cruza los distintos tipos de emprendedores, ¿sí?, y se pregunta, ¿para qué están? Uno dice, están para producir cambios. ¿En dónde? En personas y familias, en comunidades, en instituciones y al conjunto de la sociedad. Entonces, partiendo de esa base, de que hay un elemento común que es la necesidad de producir transformaciones de algún orden en estos, por lo menos 4 niveles, cuando uno pone de lupa y dice, bueno, ¿y quiénes son estos emprendedores? Punto 1, siempre son personas ocupadas o preocupadas, inspiradas en ciertos valores, que de una manera activa, proactiva, se juntan con otros y crean la herramienta que posibilita ese cambio. Y acá tenemos básicamente los 3 grandes tipos. Aquellos emprendedores que se juntan con otros y crean una asociación civil sin fines de lucro, las llamadas organizaciones de la sociedad civil, las ONG, dicho así de forma amplia, que en función del tipo, género, desarrollo, niñez, medio ambiente, etcétera, focalizan su acción hacia un objetivo concreto en ese campo de acción. Constituyen, ¿sí?, con otros pequeños agrupamientos que normalmente se van desarrollando y que alcanzan grados significativos, y todos tenemos ejemplos en la sociedad uruguaya y en otros lugares, del peso que tienen las ONG. Segundo gran capítulo, cuando estas personas con otros se asocian y constituyen cooperativas, específicamente cooperativas. Es decir, se dan un modo de funcionamiento sujeto a ciertos principios que hacen a la doctrina y a la filosofía cooperativa. ¿Sí? Y ahí tenemos una amplísima diversidad de espacios para el desarrollo del momento cooperativo. Cooperativas que tienen una mayor intensidad de vínculo entre las personas cuando son cooperativas de trabajo, cuando son cooperativas de vivienda que la gente tiene que trabajar, cuando son cooperativas de producción agrícola, donde la gente está allí, a cooperativas de la intensidad es menor cuando son cooperativas, por ejemplo, de seguros, de intermediación financiera, donde las personas acceden a la cooperativa puntualmente. Entonces ahí tenemos una diversidad de formas cooperativas. Y ustedes se imaginarán que cada una de estas formas tiene su particular manera de resolver los problemas que tiene. Organizaciones de sociedad civil, fundaciones, ONG, cooperativas. Y el tercer gran capítulo son aquellos emprendedores que se juntan con otros y desarrollan emprendimientos comerciales, es decir, que el propósito sí es una transformación, pero su lógica de funcionamiento responde más convencionalmente a una forma empresarial clásica, por decir así. Constituyen sociedades de responsabilidad limitada, constituyen sociedades anónimas, constituyen distintos modelos. Pero lo que tienen de común es la idea de la transformación y la idea de hacerlo con otros. Entonces, desde ese lugar, estas organizaciones, estos emprendedores, identificado el lugar o el espacio donde quisieran desarrollar sus acciones, operan en ciertos entornos, operan en contextos. Y acá me parece, es un poco desde la experiencia que yo también puedo hablar de esto, aquí me parece que está uno de los temas críticos, ¿sí? Porque cuando hablamos de entorno, nosotros tenemos que hacer también una distinción importante. Una cosa es el entorno o el ambiente externo, es decir, hacia donde yo quiero producir la transformación con mi emprendimiento. Y seguramente ahí está el tema de la innovación, ahí está el tema de cómo lo hago mejor, de cómo genero impactos, con quién tengo que negociar, qué recursos manejo. Pero la condición para operar efectivamente en el entorno externo es la creación de un saludable entorno interno. La necesidad de generar un clima de trabajo, una manera de hacer las cosas, una forma particular de organizarnos que no nos haga tropezar, que no nos haga caer en la inercia de los modos tradicionales de organización,
que a lo largo de 200 o 300 años, a lo largo y ancho del planeta, han generado esto que hoy decimos que es una sociedad que no es sostenible. Entonces la pregunta es, desarrollo sostenible, acá viene la conexión que les comentaba al inicio. La conexión es, desarrollo sostenible, sí, de acuerdo. Pero para el desarrollo sostenible, organizaciones sostenibles. ¿Cómo voy yo a transformar la realidad? ¿Cómo voy yo a transformar la sociedad? ¿Cómo voy a generar equidad? Pata social del desarrollo sostenible. ¿Cómo voy a cuidar y preservar el medio ambiente? Pata del medio ambiente del desarrollo sostenible. ¿Cómo voy a generar transparencia, Estado de Derecho democrático, la pata política del desarrollo sostenible? ¿Y cómo voy a generar nuevos patrones de comercialización, de producción y de consumo? La pata del desarrollo económico de este concepto de desarrollo sostenible, si lo que hago reproduce un modelo que se ha demostrado hasta el cansancio, un modelo que no genera equidad, ni participación, ni respeto, ni motivación, ni alineamiento de las personas, que es el modelo convencional de la organización jerarquizada, piramidal, que ya todos conocemos porque hasta el cansancio lo hemos estado viendo a diario. Entonces, la innovación hacia afuera, tecnológica, de hacer las cosas mejor, de generar impacto en lo personal, creo que tiene como condición la innovación en nuestros modos de ser y de hacer, en la creación de una cultura interna innovadora, emprendedora, que mire de un modo distinto nuestra propia manera de organizarnos. De lo contrario, asistimos a gigantescos fracasos de organizaciones que tienen propuestas, deseos, discursos de transformación social, y cuando uno le pone la lupa, sus prácticas internas reproducen el viejo modelo totalmente contradictorio con la transformación social. Entonces, aquí me parece que hay un tema central. ¿Cómo generamos ese entorno interno, esa cultura de la participación, esa ética de funcionamiento, esa ética del cuidado, como dice Leonardo Boff, para que lo que hacemos adentro nos dé la fuerza para que el impacto afuera sea el mejor y no nos quedemos en el discurso? Entonces, esta distinción de entender qué pasa en el entorno y en el ambiente externo nos lleva también de la mano a decir qué pasa en nuestro propio ambiente interno. ¿Qué es lo que estamos generando en nosotros y en nuestro pequeño equipo, en nuestra pequeña ONG, o en nuestra mediana organización, o en nuestra buena cooperativa que va creciendo, que va sumando gente, que aumenta recursos y que genera mejores impactos? Una pequeña reflexión entonces respecto al entorno externo. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en el mercado? ¿Sí? Y yo creo que, está dicho por allí en la presentación de la ponencia, ¿no? Es decir, entornos favorables. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el entorno externo es ampliamente favorable para la innovación y para la puesta en práctica de acciones y de dispositivos de trabajo que normalmente los dos grandes sectores, el sector público y el sector privado, las empresas tradicionales, no pueden hacer, o lo hacen mal, o no tienen las competencias, o no están dispuestos a hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir de que en lo personal considero que más que hablar de una época de cambios, como mucha gente dice, estamos en un cambio de época, profundo, sustantivo, significativo. Cuando una época cambia es porque se producen transformaciones en 4 grandes niveles. En lo productivo, y no voy a cansarlos explicándoles por qué decimos que hay cambios en las formas de producción del mundo contemporáneo. En la cultura, en la agenda de la cultura. Cuando hay transformaciones en los temas que tienen que ver con las interacciones entre las personas, las comunidades y los países. Y cuando hay cambios en las relaciones de poder a nivel internacional. Cuando ocurren transformaciones en estos 4 niveles, tenemos suficiente evidencia empírica para decir no estamos en una época de muchos cambios. Estamos verdaderamente en el cierre de una etapa en la historia y la apertura de otra. Entonces, ¿cuál es el drama de esto? Y la oportunidad de esto. Que en general los liderazgos que observamos, liderazgos políticos, empresariales, sindicales, cooperativas, muchas veces nuestros propios emprendedores,
educativos, están intentando dar una respuesta a la agenda de la nueva época, del siglo XXI y al futuro, con las viejas respuestas de la época que se terminó. Entonces, no hay manera, no hay forma de que podamos dar en el clavo. Entonces, ahí aparece una inmensa oportunidad para esta forma alternativa de pensar lo económico, las nuevas formas de producción, distribución y consumo. Por algo aparecen las tendencias todavía incipientes del consumo responsable, del comercio justo, de la responsabilidad social de los empresarios, de la inversión social. Por eso aparece en el campo de lo político, la segunda dimensión de desarrollo sostenible, esta idea de la transparencia, de rendir cuentas. La ciudadanía empieza a ejercer sus derechos, empieza a exigir a su derecho. ¿Y qué haces con mi platita? ¿Y por qué haces esto y no haces lo otro? En el medio ambiente, la dimensión del medio ambiente, todo lo que son las políticas de adaptación o mitigación al cambio climático. Ya el tema del cambio climático no es un tema de los ambientalistas, es un tema que atraviesa transversalmente toda la sociedad. Usted mira el Uruguay, sí, el Uruguay está un poquito lejos, siempre no nos va a llegar, acá no tenemos grandes catástrofes, sí, todo, pero de todas maneras es un tema central. Y ahí hay un campo enorme de oportunidades. Y ni qué hablar en la dimensión social. ¿Cómo generamos equidad? ¿Cómo generamos participación? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con la inseguridad? Todo eso que vemos a diario. Mi manera de verlo es decir, y es bastante normal que ocurra todo esto, porque se cerró una etapa en la historia del hombre, se abre otra que no está muy claro cómo es. Tenemos es una especie de fotografía con poco foco todavía. No está muy enfocada. Y ahí vamos. Y en esa transición estamos operando todos. Y en esa transición están las enormes oportunidades para los emprendedores sociales, ¿sí?, dotados de esta necesidad de transformación sobre una ética, sobre unos valores que dice que no es de cualquier manera que se produce la transformación, sino que hay que hacerla respondiendo a ciertos caminos y a ciertas hojas de ruta en el marco de ciertos valores y cierta ética. Entonces, las tendencias del mundo contemporáneo, el entorno externo para los emprendedores, me parece muy favorable. El problema es si esto es para todos, si todos vamos a estar en medida de capturar esas oportunidades desde una mirada integradora, desde una mirada holística, en donde yo integro las distintas dimensiones de la sostenibilidad. Y yo me transformo con mi equipo, con mi gente, en líderes para la sostenibilidad. Cambia totalmente la cuestión de si yo soy innovador porque tengo una tecnología y entonces todas las historias que en el garaje de mi casa puse algo, después crecí, gano millones de dólares, todos esos cuentos que a diario los tenemos, ¿cierto? Está bien, pero no alcanza. Necesitamos una mirada integradora para que esas oportunidades efectivamente sean capturadas por el emprendedor y su equipo. Ahora bien, si miramos el entorno nacional, cuando hablamos de estas oportunidades que tenemos en Uruguay, yo quiero señalar 3 puntos fundamentales para entender esta cuestión del entorno hacia afuera, el entorno externo, donde trabaja el emprendedor y su equipo o el equipo del emprendedor. En el entorno externo, yo observo 3 temas fundamentales, debe haber una cantidad, pero 3 que me parecen importantes. O sea, el primero, el relacionamiento del emprendedor con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es, a través del gobierno de turno, quien define políticas, quien asigna recursos, quien establece qué es bueno y qué no es tan bueno. Y en ese sentido, en los últimos años, y es en América Latina lo que observo, no solamente en Uruguay, las relaciones de la sociedad civil, desde la sociedad civil, con los gobiernos, es una relación compleja. Los diálogos no son siempre fluidos. La diversidad de enfoques es bastante importante. Con ciertos sectores hay diálogos, hay mayor capacidad de hacer cosas juntos. Los emprendedores pueden sentirse socios
y pueden tener una relación de asociado con el Estado. Entonces esto es un poco más complicado porque hay una manera de ver el Estado de una manera un poco más omnipotente, más omnipresente, donde la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil son meros ejecutores o instrumentos de políticas públicas. Es un diálogo complejo. Es parte de las condiciones en las que tenemos que operar. No es bueno ni malo. Son parte de las condiciones del entorno externo. A eso yo le asigno una temática más bien coyuntural, porque eso pasa, eso es variable, eso tiene matices, de acuerdo a la sociedad en la que estemos. Sin embargo, hay dos factores de ese contexto externo que me parece que sí son un poco más estructurales, ¿sí? Y tiene que ver con el perfil cultural de la sociedad uruguaya y tiene que ver con el papel fundamental del sistema educativo en la generación de los valores y de las actitudes, de las que hablaba Enrique y Silvia, para que efectivamente ser emprendedor sea una cuestión valorada, apoyada, estimulada y fomentada en la sociedad uruguaya. Yo no quiero cansarlos, además se me va el tiempo, porque tengo acá datos de un curso que yo desarrollo hace muchos años de maestría y de posgrado, donde trabajo específicamente el tema de la cultura uruguaya. Entonces, no les quiero decir lo que los uruguayos pensamos de nosotros mismos. Cuando pregunto, ¿la uruguayés existe? Me dicen, sí, claro que sí. Y no me podrían decir 8 o 10 características de cómo somos los uruguayos, y tengo acá toda la información. 70% de lo que nosotros decimos de nosotros mismos connota negativamente. Pesimistas, conservadores, no arriesgamos, grises, no sé, tengo toda la lista, no les quiero más. Entonces yo digo, cuando trabajo estos temas en mis cursos, ¿no? ¿Y estas características facilitan, promueven, estimulan los cambios o los retrasan? La respuesta es contundente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Es más de lo mismo. Tenemos que seguir diciendo las mismas cosas, aplicando los mismos métodos. Agravado, además, por un tema que estaba planteado por ahí, pero tampoco quiero. Agravado, además, de que todas las cuestiones del management, todas las cuestiones de la gestión de organizaciones, todos los paradigmas, todas las modas, todos los modelos nos vienen de la cultura anglosajona. Es muy reciente en América Latina. Con unos colegas del TEC de Monterrey hemos estado trabajando, unos brasileños y unos chilenos. La pregunta es, ¿y será que las particularidades culturales de América Latina, gestionar organizaciones latinas, tendrá algo que ver con lo que observamos a diario? Y la pregunta es que sí, que tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Un dispositivo de gestión, una herramienta ideada en un centro educativo, una escuela de negocio, una universidad del norte, tiene que funcionar en Fraile Muerto, en Cerro Chato, en Sudáfrica o en Vietnam. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que eso tiene que ser así? La pregunta es, ¿cómo juegan las particularidades culturales y cómo los innovadores, los emprendedores, tienen que incorporar las particularidades culturales de los contextos donde tienen que operar? Y créanme, es muy reciente y no tenemos mucha masa crítica de investigaciones que nos muestren cómo juega la cultura latinoamericana, de la cual somos todos parte, en el éxito de las formas de gestionar organizaciones. Menudo problema tenemos ahí. Mucho más complicado para aquellos emprendimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil y cooperativas que por definición, por mandato, quieren transformar la sociedad. Y cuando uno los observa, reproducen el viejo modelo organizacional. Eso tenía que ver con los factores del contexto externo, uno coyuntural, las políticas públicas, los gobiernos, si me ayuda, si no me ayuda, si me quieren, si no me quieren, si me aportan, si no me aportan, y dos más estructurales, el perfil cultural de la sociedad uruguaya. Hay un librito que se acaba de publicar sobre los valores del Uruguay, que me parece muy interesante considerarlo, porque tenemos que estudiar, tenemos que saber cómo. Y el otro factor tiene que ver con el sistema educativo. Y que en verdad, me ha tocado dar varias conferencias y conversar con educadores y directores de secundaria y de primaria. En verdad, acá me parece interesante plantear lo siguiente, como que el tema tiene 3 grandes niveles. Tiene la gran reforma de la educación, qué educación necesita un país, una sociedad, etcétera. Pero puede estar una mirada un poquitito más operativa, decir, bueno, ¿y los centros educativos cómo funcionan como instituciones? ¿Qué tienen que decir al respecto? Y una mucho más operativa, ¿qué pasa en el aula?
la relación alumno-docente. ¿Qué pasa ahí? Hay una población rehén, de la que los niños tienen 3 años y van al preescolar hasta que salen del secundario con 18 años. Van todos los días a clases, salvo los días de vacaciones, que Uruguay son unos cuantos, pero van todos los días. Es una especie de público rehén. ¿Qué pasa en esos vínculos y qué podría pasar para generar estas actitudes, estas formas de mirar la innovación y el emprendedurismo de una manera un poco diferente? Mi opinión personal es que hay que trabajar mucho a nivel del centro educativo y de la relación docente para después decir, che, tengo algún elemento para discutir razonablemente qué tipo de educación necesitamos. La impresión que tengo en varios países de América Latina es que estamos primero discutiendo lo macro y dando por supuesto el nivel intermedio del centro educativo y el nivel operativo o más micro, que es lo que pasa en el aula. Entonces, sistema educativo, perfil cultural de la sociedad como factores importantes, significativos a la hora de mirar qué capacidad tiene mi emprendimiento de dar respuesta y de operar en el sector que yo quiero operar. Y respecto al entorno interno, a esta capacidad de generar una cultura, un clima de trabajo. Bueno, ahí creo que está el principal desafío. Créanme que ahí está el principal desafío. ¿Y por qué? Porque la evolución histórica de los modelos organizacionales, la manera clásica en que nos organizamos, es una especie de ADN, es una especie de chip que tenemos automatizado. ¿Sí? Y eso viene de este modelo con el cual se industrializó el planeta, de punta a punta, que tiene que ver con dos matrices organizacionales muy profundas, muy históricas, ¿no es cierto?, la Iglesia y los ejércitos, y que a partir del siglo XVIII el taylorismo lo aplica y le da forma a la manera de producir bienes y servicios. Y después Fayol, a comienzos del siglo, lo pule un poquitito, lo lleva al Estado, y después las relaciones humanas en los años 30 dice, sí, pero mira que esto no es tan así, hay que ayudar a la gente se sienta bien, y a partir de ahí hacia adelante todas las investigaciones de la psicología social que nos dicen que la gente no se motiva solo por plata. Y acá no quiero entrar en esto porque tendríamos todo un día para discutir esto, pero en verdad hay un modo tradicional de organizarnos que me parece que constituye mucho más el freno interno en los emprendimientos que lo que ofrece como resistencia al cambio lo que ocurre en el entorno externo. Depende mucho más de nosotros adentro que lo que afuera nos pueden hacer. Entonces yo digo, entornos favorables siempre, afuera. Entornos favorables adentro, complicado. Miremos exactamente qué estamos haciendo, desde qué valores, con qué prácticas, con qué principios, nuestro propio modo de organización. Entonces, mirado estos entornos, quisiera compartir, y relacionando todo, como tercer capítulo de la presentación, esto yo le llamo, bueno, considerando lo anterior, ¿cuáles son los temas, palancas, dilemas que los emprendimientos de los tres tipos que he dicho deberían mirar o deberían tener en la agenda? Yo tengo marcado 8 puntitos, de los cuales quiero rápidamente pasar porque se nos va la hora. Y también 4 tienen que ver con lo interno y 4 tienen que ver con lo externo. Al interior, estos dilemas, temas de agenda, oportunidades para innovar, y mirado como emprendimientos, es decir, como unidades organizacionales. Punto 1, hay un tema de identidad. Los emprendimientos sociales tienen que reafirmar su identidad sabiendo que son parte de una gran diversidad y que se nutren de 2 vectores fundamentales en el análisis del emprendedurismo. El vector individual son características personales, son personas que tienen ciertos atributos, son líderes natos, son personas que de alguna manera desarrollan personalmente una cantidad de acciones. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y eso se trae o se compra? ¿Sí? Aquí hay una beta de lo individual, ¿no es cierto?, del papel personal del emprendedor. Pero la otra gran beta es la beta de lo colectivo, es la beta de las cooperativas, es la beta del peso del grupo, es la fuente que dice que todos somos iguales, que una persona un voto, que entre nosotros funciona el principio de la democracia interna.
que si sobra algo de platita la repartimos entre todos nosotros. Entonces, los emprendimientos sociales articulan en su esencia, en su identidad, estas dos vertientes. Y eso los hace muy poderosos, muy potentes. Y los diferencian significativamente de otras formas organizacionales. Sector público, sector convencional, las empresas. Entonces hay que reafirmar esa identidad reconociendo nuestras propias fuentes y de que desde esa fuente tenemos que, sin complejos, porque ahora viene ese otro tema, decir quiénes somos y qué hacemos. Identidad. Segundo, lo que acabo de decir, los modos de organización. Revisar los modos de organización y no caer en la inercia organizacional convencional. ¿Sí? ¿Y a qué le llamo? Datos de la inercia organizacional convencional tradicional. A que usted está acá, aquí para trabajar, no para pensar. Que alcanza que unos piensen y otros ejecuten. Que las decisiones se toman de arriba hacia abajo. Que la información va de arriba hacia abajo. Que la información financiera es confidencial y la manejo yo. Y el resto se entera un poquito de las cosas. Que las personas son un recurso más como la tecnología, la plata, las máquinas, etc. Y mire que yo acá no atribuyo responsabilidades ni culpas. Eso es simplemente la demostración de un proceso de construcción histórica, de una forma organizacional que habrá sido muy exitosa en una época histórica determinada, pero que hoy día está con límites, está con problemas. Entonces, segundo punto, los modos de organización interna. Y sobre todo, ¿para qué? Para no caer en la inconsistencia, en la incoherencia entre el discurso transformador afuera, ¿sí?, y la práctica conservadora adentro. Ese es el segundo gran tema, los modos de organización. El tercer gran tema de la agenda, las personas. Porque en el modo convencional las personas son un insumo más. Y si son buenas, bárbaro. Y si son malas, las saco. Y bueno, es el fusible que salta y que la variable de ajuste. El gran problema que tienen los emprendimientos es que buscan las mejores personas y quieren tener a los mejores. No solo los mejores técnicos, las mejores personas que tengan un compromiso, que muestran una ética. Por eso están llenos de voluntarios la asociación de la sociedad civil. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo retengo ese talento cuando la sustentabilidad financiera no acompaña? Cuando los recursos son escasos, cuando se terminan los proyectos. O cuando los gobiernos me dicen que por tal o cual convenio yo puedo pagar nada más que tanta plata por remuneración. ¿Cómo retengo? ¿Cómo evito la fuga de gente joven, comprometida, que quisiera seguir trabajando, pero que tiene necesariamente que sobrevivir, tener sus ingresos? Entonces, el tema de las personas me parece fundamental. ¿Cómo incorporo talento? ¿Cómo mantengo y retengo talento? ¿Y cómo desarrollo talento al interior de mi organización? Y acá un gran problema que yo he observado en muchos países es el dar por supuesto, el de suponer que por estar en la organización y por estar comprometido con los valores, no tengo que mirar o no vale la pena o es perder el tiempo esta cuestión del reconocimiento, de la motivación, del plan de carrera, de la capacitación. Como que eso pertenece a otro mundo, no a nuestro mundo. Nuestro mundo alcanza con tener la llamada camiseta puesta y vamos arriba. Y la verdad, no alcanza. ¿Sí? Entonces acá hay un tema fundamental, ¿sí?, en la agenda, que es ¿qué hacemos con las personas que están en nuestra organización? ¿Sí? Identidad, modo de organización, personas, gestión de recursos. La gestión de los recursos. Y acá hay un tema muy interesante con el tema de la gestión de recursos que tiene que ver con profesionalizar la gestión. ¿Cómo puedo disponer, capturar, recaudar, mejorar el ingreso? ¿Cómo puedo ser más efectivo en la manera de trabajar? ¿Y cómo puedo ser más efectivo en la manera de invertir o de gastar? Y cuando yo decía el tema de la identidad, el tema de no tener complejos, es porque yo escucho, anoche en un curso de posgrado lo escuché de profesionales, ¿sí?, nos tenemos que parecer
a las empresas qué significa parecerse a la empresa. ¿Por qué muchas organizaciones de la sociedad civil tienen ese complejo? Para ser exitosas tenemos que ser como las empresas. Las cooperativas muchas veces se sienten organizaciones de tercera o cuarta categoría porque no son como las empresas. ¿Qué es ser como las empresas? ¿Tener una estrategia? Es decir, tener claramente el camino a donde queremos ir. Saber quiénes son nuestros públicos relevantes, stakeholders se llama, públicos más importantes. Tener un plan de marketing, no, de comunicación, porque eso va mejor a la cultura organizacional. Un plan de comunicación, informar mejor qué es lo que hacemos. Tener unos indicadores de gestión, balance scorecard, no hablemos de balance scorecard, hablemos de indicadores de cómo estamos. Tener una herramienta de selección de la gente, tener una herramienta para armar un plan de formación y capacitación, tener una herramientita para ver cómo estamos trabajando y nos decimos fraternalmente, che, acá tenemos que mejorar, acá estamos haciendo las cosas bien. Evaluar resultados, planificar una vez por año y cada 6 meses revisar la planificación de lo que queremos hacer. Hacer eso es ser como las empresas. Yo creo que hay una confusión importante. Hay herramientas de gestión que están disponibles y que las utiliza una empresa multinacional o la intendencia de no sé dónde, la comisión vecinal de tal barrio o la empresa multinacional de tal. Son herramientas. Y yo las incorporo. Y el equipo las incorpora. Y el equipo las conoce y las estamos tratando de hacer lo mejor posible. En función de los principios, de los valores que hace nuestra identidad organizacional. Por eso digo, no es un tema de complejos. No somos instituciones, emprendimientos sociales de segunda o tercera categoría porque no somos como las empresas. Las empresas tienen la gran oportunidad, es lo que han hecho, razonable e inteligentemente, antes que nadie muchas veces, tomar las herramientas y aplicarlas con un propósito de negocio. Perfecto. Pero nada nos impide a que los emprendimientos sociales tomen las herramientas y las apliquen a su propio desarrollo organizacional. Entonces, esto de la gestión de los recursos. Y cuando miro estos puntos de agenda, estos dilemas, estas oportunidades para innovar hacia el entorno externo, hacia afuera, digo, tengo que tener medición de resultados, tengo que saber cómo estoy trabajando. No alcanza con decir, como yo trabajo con la pobreza, como yo trabajo con género, como yo trabajo con medio ambiente, como yo trabajo concientizando, como yo trabajo desarrollando espíritu crítico, como yo trabajo organizando, no tengo que medir si lo que hago está bien hecho o no. Tengo que tener una línea de base, después tengo que decir mis acciones hacia dónde van y si dan algún resultado o no. Medir, evaluar mis impactos, evaluar mi desempeño. Para eso, segundo gran tema, es incorporar el tema de la calidad. Tengo que trabajar con calidad, tengo que hacer las cosas bien. No por ser emprendedores sociales, una ONG, una cooperativa, trabajando en un barrio muy alejado, una capital muy alejada o en el medio de la cordillera, yo tengo que hacer las cosas, bueno, como sale, o como se pudo. No, tengo que tener la exigencia de la calidad, de hacerlo siempre bien, de sistematizar, de evaluar, de medir y de ser muy exigente conmigo mismo y con el equipo. El sector privado, las grandes empresas, se están constituyendo en aliados principales, porque también la idea de la responsabilidad social empresaria le genera un gran desafío. Ya no alcanza con ganar dinero. Es necesario decir cómo se gana ese dinero y cómo se aplica ese dinero. La sociedad lo está pidiendo el sector privado. Y el sector privado, y acá hay un movimiento muy importante de grandes empresas multinacionales, están trabajando fuerte y bien en estos temas. Y quisieran seguir trabajando. Entonces, la oportunidad de superar la filantropía, donar computadora, pintar escuela, arreglar plaza, está bien, filantropía, con eso no transformamos nada. La oportunidad de superar eso y generar propuestas transformadoras en los niveles que señalaba al comienzo, personas y familias, comunidades, territorios, regiones, con las empresas, se constituye una oportunidad única para los emprendimientos sociales, para las organizaciones de la sociedad civil, porque tienen el know-how, conocen la sociedad, conocen el entorno, conocen el qué hacer y el cómo hacerlo.
Y conozco muchos casos en Argentina donde organizaciones de la sociedad civil de barrios muy pobres de Gran Buenos Aires le enseñan a una empresa multinacional cómo ubicarse, cómo tratar y cómo trabajar en la comunidad. Y le cobran por eso. Sí, no es gratis. Entonces acá hay una oportunidad de cómo nos preparamos, cómo somos organizaciones confiables, de calidad, que medimos impactos, que tenemos la gente comprometida, alineada, que tenemos los mejores talentos, para ser buenos socios de empresas que en el mundo de hoy están llamadas a transformar también su papel en la sociedad. Las empresas convencionales. Convencionales, pero hay unas cuantas que se están transformando a tiempo y muy bien. O sea que también tampoco tenemos que generalizar como que todo eso es de la misma manera. Y la cuarta cuestión, el cuarto punto en esta mirada externa, tiene que ver con la necesidad de incorporar a la agenda del emprendimiento, ¿sí?, los temas del mundo de hoy. Es aquello de decir, en realidad nosotros trabajamos para la sostenibilidad o sustentabilidad, como se llama. Y en realidad queremos contribuir a la sostenibilidad del planeta, haciendo y transformando lo que hacemos en nuestra región, en nuestro territorio, pero no nos perdemos de una mirada más global. Nos interesa la globalidad. Nos interesa el cuidado del planeta. Insisto con Leonardo Boff con la ética del cuidado. Entonces, incorporar al emprendedor, ¿sí?, esta dimensión del liderazgo para la sostenibilidad, esta mirada holística e integradora de lo social, de lo político, de lo cultural, de lo ambiental y de lo económico. Más allá de que mi tema sea producir concretamente mermeladas. Está muy bien producir mermeladas, pero cuando yo produzco mermeladas en una cooperativa en el interior, estoy tocando todas las dimensiones de lo sostenible, la dimensión de la transparencia, la dimensión de lo social, la dimensión del medio ambiente, la dimensión de la equidad. Entonces, esa mirada me parece indispensable, porque es la única forma que vamos a tener de integrar y de superar la fragmentación. Porque si no, el día a día lo que muestra es que estamos todos fragmentados, cada cual haciendo lo que puede en lo suyo, con escasas capacidades de conexión. Yo tuve que trabajar en los últimos años en varias ciudades de muchos países de América Latina. Yo llegaba y resulta que, che, ¿ustedes no conocen a fulano que está a 3 cuadras? Ah, mira, 3 cuadras. Si está a 3 cuadras, tengo que ir yo de Montevideo, viajar 1500 kilómetros para decirte que a la vuelta de tu casa hay una persona que probablemente conecta contigo y puedan hacer cosas juntos. Entonces, esa mirada integradora, esa mirada que tiene que ver con lo holístico me parece indispensable. Bueno, termino porque se nos va la hora. El último punto simplemente era reafirmar el carácter de liderazgo de los emprendedores, ¿verdad? Y ese carácter del liderazgo, simplemente voy a enunciar, tiene que ver con una severa autocrítica permanente, esa fortaleza personal de decir, yo tengo claro a dónde voy. Esto de reconocer y compartir méritos con el equipo. Yo soy parte de un equipo. Mi liderazgo tiene sentido porque hay un equipo atrás, no porque soy un iluminado, un carismático, etc. Tercero, pensar y actuar desde la innovación institucional. Cuando digo institucional me refiero a las formas organizativas, lo instituido. ¿Sí? Atravesar fronteras disciplinarias, esto de entender la complejidad del mundo actual. Y que nosotros desde el emprendedurismo tenemos una contribución decisiva para hacer. Trabajar desde la confianza y la serenidad. El modelo tradicional, el modelo convencional, es generador de dos grandes emocionalidades: el miedo y la desconfianza. Por eso estamos llenos de reglamentos, y llenos de códigos, y llenos de sanciones, y llenos de jefes. Si hablamos de mandos medios, si hablamos de subalternos, si hablamos subordinados, si incorporamos el pensamiento militar en nuestro léxico, el lenguaje también nos hace. Entonces, ¿de qué manera nosotros somos creadores de confianza? ¿Cómo somos personas confiables? Para nosotros, para nuestro equipo y para el entorno. Y finalmente, revitalizar el compromiso ético,
que es de alguna manera lo que sustenta el carácter de emprendedores sociales. Un compromiso con un cambio. Un gran desafío, que me parece interesantísimo que Enrique y el Centro de Innovación y Emprendimientos empiece a desarrollar con Ashoka, etcétera, que es cómo generamos estas instancias de reflexión, cómo seguimos profundizando, cómo generamos programas y dispositivos de aprendizaje y de sistematización de información y de conocimiento. No hay mucho, créanme, muy poquitas cosas hay. Según las tendencias del mundo que se viene, es precisamente apoyar estos procesos de innovación social con sentido ético y aplicando herramientas para el logro de objetivos sociales o más generales. O sea, es un gran desafío que tenemos por delante y me parece que, bueno, estas instancias nos ponen en camino. Bueno, gracias y disculpen que me pasé unos minutos de cada planteamiento.